Buenas tardes, soy Alina Ortega, coordino este ciclo de charlas sobre el trabajo en el extranjero para médicos y hoy tenemos a Lucía de Gregorio, es una médico especialista en cirugía general y trasplante multiorgánico, trabaja actualmente en Estados Unidos y es la encargada de introducirnos en todo lo que es la burocracia y papeleos para poder trabajar en este país, así como es el día a día trabajando en un hospital en Estados Unidos. Ya sabéis que tenéis unos meses después de la charla para mandar preguntas dirigidas a Lucía respecto al trabajo en Estados Unidos y tenéis el mail habilitado también para cualquier otra cuestión de orientación laboral en cuanto a preguntas sobre el trabajo en el extranjero que os aparecerá en la carátula de este vídeo. Así que nada más, damos paso a Lucía. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alina, por introducirme, por presentarme. Me llamo Lucía de Gregorio, soy de Madrid y trabajo desde hace 3 años en un hospital en Dallas, UT Southwestern. Soy cirujano general, como se ha explicado, y hago cirugía de trasplante de hígado y de riñón. Y si estáis viendo este vídeo es porque no he podido conectarme hoy con vosotros. Hoy es jueves y la sesión está planeada para el lunes, pero ha habido un cambio de guardias de última hora y no estoy completamente segura de que vaya a poder conectarme, así que hemos decidido como plan B grabar este vídeo y ponerlo aunque sea en diferido. Así que os pido disculpas porque no vamos a poder hacer la sesión de preguntas en directo, pero bueno, al menos tendréis esta charla como orientación y podemos responder las preguntas más tarde. Voy a empezar por compartir mi pantalla y vamos a por ello. Quería lo primero aclarar que en esta charla os voy a explicar qué hay que hacer para trabajar como clínico en Estados Unidos. No voy a hablar ni de cómo trabajar como investigador, ni oportunidades en industria, creo que se va a cubrir en otra charla. Tener algo de currículum en investigación es muy importante para conseguir trabajos tanto de formación como de adjunto, pero en esta charla no me voy a centrar en eso porque digamos que para eso pues o bien vienes con tu financiación de una beca española o de donde sea, o te contratan pues como candidato para doctorado o en un postdoc en un laboratorio y el proceso pues similar al que un investigador tendría que hacer en España. Entonces, bueno, pues no me voy a meter en eso. Vamos a hablar de lo que es necesario para trabajar como clínico, porque eso es primero de lo que sé y luego porque evidentemente pues el proceso de convalidación de la licenciatura y simplemente pues el proceso de entrevistarse y demás pues es bastante particular, ¿de acuerdo? Me voy a intentar ajustar a este, digamos, índice que tenemos sobre los trámites burocráticos y las convalidaciones, algo sobre la lengua y luego pues un poco experiencias del país o pues un poco así batiburrillo de cosas. Y como decíamos, pues no podremos hacer las preguntas en esta ocasión, pero las podremos hacer después y responderemos por email. Tampoco, también quería aclarar, no voy a hablar de temas de visados, temas de inmigración, más que nada porque no me siento capacitada. Yo tengo mi propia experiencia, pero hay millones de visados, bueno, no millones, pero hay muchos tipos de visado diferentes, entonces no me voy a meter en eso. El proceso en sí de obtener una licencia médica tampoco me voy a meter mucho, pero solo deciros que cada estado de Estados Unidos tiene una entidad que acredita
tu licencia para practicar medicina. Digamos que es como si fuese el colegio de médicos de cada provincia, pero en vez de, en este caso, en España es un requisito estar colegiado, aquí es un requisito para que te den una licencia, sin ella no puedes practicar. Y luego tampoco, como he dicho, me voy a meter a hablar en conseguir becas de investigación. Este blog lo encontré cuando yo empecé a mirar cómo se hacía todo el proceso y me parece que hace un resumen muy bueno. Os lo pondré en los materiales que se proporcionarán después de esta charla, pero me parece que hace un buen resumen de cuáles son los pasos a seguir. Pero bueno, este es mi resumen. ¿Cómo puede un IMG, que es un International Medical Graduate, o sea, un graduado médico internacional, trabajar en Estados Unidos? Pues la única manera de entrar a trabajar en Estados Unidos tiene que ser a través de formación, o bien como residente o bien como fellow. Si alguien no está familiarizado con el término fellow, es una persona que está haciendo una subespecialidad. ¿De acuerdo? Entonces, solo se puede trabajar viniendo con tu título extranjero dentro de formación. Es decir, aunque ya seas un especialista, si quieres entrar a trabajar en Estados Unidos, vas a tener que entrar a hacer algo de formación primero. A esto siempre hay excepciones, pero son absolutamente extraordinarias, así que ni siquiera merece la pena considerarlas. Quiero decir, si tienes un currículum espectacular, perdón, y te llaman de una universidad americana y te ofrecen contratarte sin hacer todo este proceso de convalidación que os voy a describir, pues es rarísimo. Sí que conozco casos, pero los cuento con los dedos de una mano y es muy, 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 muy raro. Quiere decir que vienes con un perfil muy fuerte y que también la universidad que te ha llamado tiene suficientemente poder como para decirle al board del Estado, como os decía, ese ente que da las licencias médicas, que van a traer a un extranjero que no va a hacer la convalidación, con lo cual es absolutamente excepcional. Así que en términos generales siempre vamos a tener que entrar a través de un proceso, a través de un puesto de formación, o bien la residencia o un fellowship, en este caso un fellowship clínico. Entonces, después de haber obtenido ya un título formativo, o bien de pues especialista o subespecialista en el área que sea, teóricamente puedes trabajar como adjunto. Aquí adjunto se llama attending, que esa sería mi situación, pero también mi situación es muy poco frecuente hoy por hoy. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, que hice mi residencia en España, pero luego vine a hacer un fellowship, yo mi residencia, al no ser americana, yo no me puedo presentar a un examen por el board de cirujanos. Entonces, se convalida mi residencia, pero el ente principal que acredita a los cirujanos generales, a mí no me deja presentarme a hacer su examen. No van a certificar una especialidad que ellos no han supervisado. Entonces, tengo trabajo, pero estoy en una circunstancia especial donde no puedo trabajar en todos sitios. Por ejemplo, en hospitales privados, en hospitales más pequeños, simplemente como cirujana general, yo no voy a poder trabajar porque yo no me puedo presentar a ese board de cirugía, que digamos que es el que da una certificación a cualquier especialista, en este caso, pues mi especialidad. Esto varía un poco, también hay excepciones, por ejemplo, los radiólogos, si han hecho, me parece que son 3 fellowships, les permiten presentarse al board de radiología. Y entonces, después de 3 fellowships, son, digamos, igual que un radiólogo formado en Estados Unidos. Entonces, a todos siempre hay excepciones y diferencias, pero digamos que en términos generales, si tú no haces la residencia en Estados Unidos, te quedas en una situación bastante particular,
donde no puede ser acreditado por el principal ente acreditador americano. Y bueno, si surgen preguntas sobre esto posteriormente, pues las contestaré. Bueno, ¿cómo convalido mi licenciatura médica? A través de ECFMG y el USMLE, que os voy a explicar lo que es. Eso, digamos, es la burocracia. Después me tengo que presentar a un proceso de selección que va a constar de unas entrevistas y de un match entre un centro médico y un candidato. Y os hablaré también del currículum que uno presenta, cómo se realiza todo ese proceso selectivo. En este punto, normalmente me gustaría preguntaros en la sala, en este caso pues online, que si alguno de vosotros ha hecho ya algún examen o no, o esto es como un primer contacto, por bueno, tener un poco una idea. Normalmente explicaría mucho, otros años como lo he hecho era explicando con quizá demasiado detenimiento cómo se hacen los exámenes, qué materiales utilicé yo, y en este caso he preferido hacer una cosa un poquito más general y ya si acaso pues contestar según surjan dudas y preguntas. Pero bueno, como no os puedo preguntar, pues nada. Entonces, lo que os explicaba, lo primero que yo tengo que obtener es mi ECFMG Certificate, que es el certificado para un Foreign Medical Graduate, un graduado médico extranjero, y eso se consigue a través de los USMLE Exams, US Medical License Examination, o también conocidos como STEPS. Con esos STEPS voy a conseguir mi ECFMG Certificate. Con eso y un buen currículum, cartas de recomendación y demás, me voy a presentar a un proceso selectivo, o bien para residencia o bien para fellowship. Y si tengo suerte, conseguiré mi plaza de formación. Entonces, vamos por partes. El ECFMG, como veis ahí, es el Educational Commission for Foreign Medical Graduates. Tiene una página web donde se puede consultar. Y este certificado, que ya no requiere el Step 2 CS, ese se ha quitado desde que hubo COVID, era el examen, digamos, práctico con actores que simulaban pacientes. Ese se ha quitado y ahora con el Step 1 y el Step 2 CK, que es Clinical Knowledge, yo consigo mi ECFMG Certificate. Y ese es el requisito mínimo que necesito para acreditar que tengo una licencia médica. El Step 3 es recomendable, sobre todo para los extranjeros, que como ya veréis vamos en inferioridad de condiciones, pero no es parte de esa certificación, no es indispensable. Lo que pasa que si te presentas a un fellowship, que eso que ya pues has terminado una residencia, o al terminar esa residencia sí que te van a requerir ese Step 3, porque ese Step 3 va a ser necesario para presentarte al Estado, al Board o Tribunal del Estado para que te den tu licencia, ¿de acuerdo? Pero, insisto, para que te den el certificate solo tienes que hacer 2 exámenes ahora mismo. Solía ser 3, ahora son 2. Esta diapositiva está como muy llena, pero bueno, todo empieza por registrarse online a través de este portal, el UAA y el OASIS. Y lo primero es que la universidad de la que tú te has graduado tiene que aparecer en ese listado World Directory of Medical Schools, que todas las universidades españolas aparecen, ¿de acuerdo? Entonces, tú te registras ahí, metes todos tus datos y te piden que pagues un primer examen, que tú puedes elegir cuál quieres hacer primero, o el 1 o el 2. Pero lo primero hay que pagar y eliges un periodo en que crees que vas a hacer ese examen, ese primer examen. Si luego te surge lo que sea o tus papeles no están a tiempo y no lo haces en ese periodo, no pasa nada, pero
tienes como que, para que todo el proceso en el ordenador siga, tienes como que decirle más o menos cuándo te vas a presentar. Luego envías todos los documentos que te piden, porque hay que descargarse pues, un montón de formularios y te van a pedir pues, tus notas y demás, todo con firmas notariales. Se lo envías y unos 2 meses después te suelen contestar y te dicen que le han pedido a tu universidad que verifique que eso que tú has mandado es cierto. Entonces, es bueno que en ese momento tú avises a tu universidad. Os van a contactar del ECFMG y van a requerir esto, va a venir en inglés. Entonces, es bueno pues hablar con las administrativas en la Secretaría de la Universidad para que estén atentas o atentos y ver también con ellos si van a mandar documentos traducidos oficialmente, si los van a hacer simplemente en español y prefieren que te encargues tú de la traducción oficial, porque la universidad va a tener que mandar esos documentos directamente al ECFMG. No pueden pasar por ti, pero tú sí que puedes contactarles para que asegurarte de que llega todo lo necesario y sobre todo de que llega con traducciones oficiales. ¿De acuerdo? Entonces, una vez el ECFMG verifica todo eso, te dan un exam permit, un permiso para que te presentes y entonces, pues si cae en tu periodo inicial que habías elegido, fenomenal. Si cae después, se pasan los 3 meses siguientes, no pasa nada. Si los 3 meses siguientes no te vienen bien, también lo puedes posponer. Si te acercas demasiado a la fecha que habías pensado, te pueden cobrar una tasa, pero bueno, el caso es que tú ya tienes tu exam permit y ya es cuestión de que decidas en qué fecha te quieres presentar. Quien administra los exámenes es Prometric, que es pues, una empresa que administra diferentes exámenes y certificados, no solo médicos. Entonces, a través de Prometric buscas en España qué centros hay. En Madrid normalmente era en la Alfonso X, no sé si habrá cambiado, pero ya con ellos ahí puedes ver las fechas disponibles y decidir cuándo te presentas. Y como os decía, esto puede llevar más o menos, sobre todo si has hecho la carrera en más de una universidad, pues os podéis imaginar que es todavía más papeleo porque hay convalidaciones de una universidad y de otra. Si por lo que sea te has pasado de ese periodo inicial en que has dicho que crees que harás el examen, se pasa a los 3 meses siguientes. Y si esos no te convienen, como decía, lo puedes cambiar. Entonces, esto es un poco para reiterar lo mismo. Lo primero es que te registres online en su sistema, que pagues unas tasas del primer examen y escojas cuándo crees que estarás lista, aunque luego eso no sea así. Mandas todos los formularios que te hacen imprimir, todo con firmas notariales, tus títulos, la traducción oficial, en fin, todas esas cosas las mandas. Cuando el ECFMG las ha recibido, le pide a tu universidad que verifique que todo eso es cierto. Incido en eso, contactar a tu universidad en ese momento para que estén pendientes y para que os aseguréis de que le mandáis, de que la universidad le manda las cosas correctas y con traducciones oficiales. Cuando todo está verificado, te dejan, coger una cita para un examen y eso lo haces a través de esta otra entidad que es Prometric. El USMLE, como os decía, pues es el Medical Licensing Examination, digamos que es lo mismo, ¿no? Pero que el ECFMG, pero ECFMG es el certificado que van a dar a los extranjeros y USMLE, digamos que son simplemente los exámenes médicos para extranjeros, para americanos, para todo el mundo, ¿de acuerdo? Los steps son los mismos para los americanos que para los extranjeros, pero un americano pues no necesita una certificación como graduado médico extranjero, obviamente, ¿de acuerdo? Entonces, USMLE son los exámenes, con los exámenes el ECFMG te va a dar tu certificado. Entonces, esos exámenes tienen una puntuación
está cambiando. Normalmente hacía una puntuación de 3 números, que el aprobado o suspendido varía cada año, pero por ejemplo el Step 1 ya lo han pasado a aprobado o suspendido. Hasta ahora siempre había sido eso, una puntuación de 3 números y dependiendo pues, de esos números te sirve para comparar unos candidatos con otros, ¿de acuerdo? Lo mismo, tampoco me quiero meter mucho en esto, pero luego si surgen preguntas las contestaré. Entonces, en cuanto a cómo organizarte para los steps, puedes hacer el 1 primero o puedes hacer el 2 CK primero, lo puedes hacer como quieras, son intercambiables, ¿de acuerdo? Pero casi todo el mundo pues está de acuerdo que tiene más sentido hacer primero el 1, que es más básico, y luego el 2 CK. El 1 además tiene como más ciencia básica, entonces como que cuesta un poco más, es más denso, pero cuando ya te has estudiado el Step 1 es como mucho más fácil hacer el Step 2 que digamos que tiene como más un contexto clínico, ¿de acuerdo? Siempre se ha dicho que una vez tú te has registrado tienes hasta 7 años para hacer los 2 que antes eran 3 steps. Parece ser que eso ha cambiado y que ahora depende del estado. Si les viene un candidato, pues digamos a Texas, donde estoy yo, que ha tardado 6 años en hacer los steps, este ejemplo me estoy inventando porque no sé si en Texas hay esa cláusula, pero a lo mejor para Texas no pasa nada, siempre que lo hagas dentro de 7 años, pero te vas a Illinois y personas que se presenten y lleven más de 5 años para sacarse los steps no los aceptan. Entonces eso está cambiando el periodo máximo. Si suspendes alguno, te puedes presentar. Antes era hasta 7 veces, lo han cambiado a 4 veces y no puedes presentarte más de 3 veces en un año. Toda esta información viene online y explican pues, que si te presentas 3 veces en un año, cuántos meses tienen que estar de separados, los exámenes y demás. Pero bueno, eso ha cambiado un poco en los últimos años. Eso ahora puedes suspender y repetirlos, pero no puedes repetirlos más de 4 veces. Luego, el hecho de haber suspendido queda muy mal. Entonces, ya veréis, para los extranjeros es muy difícil acceder a plazas formativas, pues si encima hay un borrón ahí que suspendiste alguna vez, pues queda muy mal. Te hace muy difícil realmente tener acceso. ¿De acuerdo? Y luego lo último que quería decir, que ya he dicho antes, el Step 3 no es necesario para presentarte a plazas, pero sobre todo si vas a hacer un fellowship o ya si has terminado una residencia en Estados Unidos, te van a pedir que lo hagas antes de empezar a trabajar como fellow o como adjunto. Entonces, el Step 1 y el Step 2, como os decía, son exámenes bastante parecidos, son exámenes teóricos. El Step 1 es como más básico, pero siempre también como que te ponen siempre como una viñeta médica, ¿no? Lo que pasa que las preguntas son muy de ciencias básicas. Pues a lo mejor te ponen todo un caso de, no sé, de talasemia, pero la pregunta que te hacen es muy sobre la hemoglobina S. ¿De acuerdo? Mientras que en el Step 2 a lo mejor te hablan de una persona que tiene tanta concentración de hemoglobina S y que está pasándole tal con anemia y que cuál es el tratamiento a seguir. Entonces esa es un poco la diferencia. Normalmente siempre te ponen un contexto clínico, pero el tipo de pregunta va a ser más orientado a ciencias básicas en el Step 1. Son exámenes muy largos, el Step 1 son 8 horas, te tienes que hacer 7 bloques, entre medias tienes descanso y tú te organizas los descansos como quieras, vas de bloque en bloque y te organizas el tiempo de descanso que tienes como quieras. Cada bloque tiene 35 a 40 preguntas y luego en el Step 2 hay 8 bloques y es 1 hora más. Y lo mismo, se organiza de manera similar. Tienes como un tiempo de descanso que tú te administras, de bloque en bloque tienes que hacerlos enteros, pero si quieres ir al baño entre cada bloque,
puedes hacerlo. O si prefieres hacerte 2 bloques seguidos y luego ir al baño, puedes hacerlo. O si quieres hacerte 2 comer, puedes hacerlo. Tienes como un periodo total. Mi consejo es, yo lo separé como 1 año y medio, casi. Es hacer los exámenes lo más seguidos posible, porque ya que te has pegado la paliza de revisarte todo para el Step 1, cuanto más seguido hagas el 2, menos vas a tener que revisar. Y más acostumbrado vas a estar a cómo es esto de hacer exámenes tan largos, cómo se hacen las preguntas y demás. ¿De acuerdo? Son exámenes de respuesta múltiple, están en general mejor redactados que el MIR, que bueno, por lo menos cuando yo lo hice, pues no sé, siempre había muchas cosas, muchas preguntas que era como, pero es que esto ni siquiera, la sintaxis ni siquiera es buena, ¿no? Están mejor redactados que el MIR. No te descuentan las respuestas incorrectas, con igual si algo no lo sabes, contesta lo que sea. Sí que son muy largos y se hacen muy pesados, con lo cual es bueno bajarse bancos de preguntas. Los bancos de preguntas hay que pagarlos, pero bueno, practicar en los bancos de preguntas porque además tienen temporizador. Y luego hay algunas preguntas que son un poco especiales porque te ponen como pues escuchar una auscultación o te enseñan a lo mejor una foto de patología, una foto de AP. Hay algunas preguntas que son así un poco especiales y por eso es bueno practicar con bancos de preguntas. Hay preguntas que no cuentan porque las están probando, pero tú no sabes cuáles son, ¿de acuerdo? No cuentan para la calificación. Y luego el Step 3, que como os he dicho, no es obligatorio, al menos para pedir plaza de residente, es también bastante parecido. Entonces, igual que el ECFMG, digamos, los steps 1 y 2 para los extranjeros les da el ECFMG, el step 3 va aparte y va a través de este FSMB, Federation of State Medical Boards. Por eso os decía, el step 3 en realidad es para que luego te den tu licencia médica. Entonces, presentarte a eso, te tienes que registrar, es un proceso similar, te registras en esta otra website, pones ahí tu número del ECFMG, otra vez te vuelven a pedir, no tantas cosas como al principio, pero otra vez bastante papeleo, otra vez tasas del examen y demás. Es un examen que es parecido en la estructura, pero se hace en 2 días y el Step 1 y el Step 2, que los sí los puedes hacer en España, el Step 3 lo tienes que hacer en Estados Unidos. Y aquí os resumo un poco, pues que el día 1 son bloques bastante parecidos al Step 1 y al Step 2, son preguntas teóricas de múltiple opción. Hay algunas especiales como leerte un abstract y te hacen preguntas sobre el abstract o anuncios de farmacéuticas, pero vamos, en general es bastante parecido a los otros 2 exámenes. El día 2 tiene también bloques de preguntas, pero luego también la parte final hay unos casos en un simulador. Y entonces pues te viene un caso, no sé, de una paciente con dismenorrea, otro caso de un paciente con un distrés respiratorio agudo, o sea, hay casos como de medicina primaria, casos de medicina de urgencias y lo mismo. Esto lo mejor es practicarlo con los bancos de preguntas porque tienes un poco que aprender los truquillos del simulador en sí, que no son tan intuitivos como uno quisiera. Bueno, entonces dejo ahí un poco apartado lo que es el tema de los exámenes y como os digo, si alguien tiene preguntas más específicas, que me imagino que habrá algunos, pues ya las responderé. Pero digamos, cuando yo ya he hecho mis 2 exámenes y ya tengo mi certificado, tengo la posibilidad de entrar a ERAS. Y ERAS es el sistema donde yo voy a meter mis notas, mis IFMG y una serie de cosas para que los programas que ofrecen puestos de residente las reciban. ¿De acuerdo? Entonces voy a meter toda mi documentación necesaria y voy a poner en ese sistema qué hospitales y qué programas quiero que reciban mi documentación. ¿De acuerdo?
Paralelamente, me tengo que registrar con esta otra entidad, organismo, que se llama The Match y que es el que coordina la asignación de plazas. Entonces, yo a través de ERAS, digamos que hago la solicitud. Los hospitales que estén interesados en mi candidatura me van a invitar a una entrevista. Después de que se hacen las entrevistas, hay un periodo en que los candidatos van a meter en el match su orden de preferencias y los hospitales van a meter en el match su orden de preferencia de candidatos. El sistema informático va a hacer un emparejamiento y de ahí sale la adjudicación de plazas. ¿De acuerdo? Entonces, como os decía, el match hace el emparejamiento, pero el ERAS es, digamos, el portal que yo utilizo para meter mis papeles y decir qué programas me interesan a mí que reciban esos papeles. Lo repito desde el principio, cuando ya tengo mi certificado ECFMG, después de haber pasado los steps 1 y 2, preparo el resto de mi application pack, que es como yo le llamo, digamos mi pack de solicitud. Subo todo eso al portal de ERAS. Paralelamente me registro en The Match, que es el NRMP, National Residency Match Process, Match. Los centros que reciben mi documentación, si les gusta, me van a invitar a entrevistas, me van a entrevistar. Cuando ya han entrevistado a todos los candidatos que a priori en papel les interesaban, van a decidir cuál es su lista de prioridades y similarmente los candidatos van a contestar, van a poner su orden de preferencias en ese sistema. Y luego llega el match day y se sabe si tienes plaza o no tienes plaza. Entonces, lo que yo llamo el Application Pack. Bueno, no lo llamo yo solo, pero el Application Pack consiste mi certificado ECFMG, mi título de medicina, si como en mi caso te presentas para una plaza de fellow, pues tu título de especialista, con sus traducciones, tus notas de la carrera, que aquí les llaman transcripts. Esta carta MSPE es como una evaluación cualitativa, como una evaluación narrativa de tu carrera. Cuando yo terminé la carrera en 2006, eso no existía. Me parece que ahora cada vez más las facultades de medicina ofrecen algún tipo de graduación narrativa de cómo han sido los años formativos de esa persona, pero cuando yo la hice no lo había. Entonces tuve que ir a posteriori a la secretaría a pedirles que compusiesen una carta pues explicando un poco, basándose en mis notas, ¿no? Porque yo ya había pasado bastante tiempo desde que terminé la carrera, pero basándose en mis notas, pues escribir algo que hablase un poco de cómo fueron mis años en la facultad y, como os decía, todo con traducciones oficiales. También tengo que meter un statement letter, que es, digamos, como mi carta de motivación de por qué quiero acceder a ese puesto. Al menos 3 cartas de recomendación, que también a los que esté interesado podemos hablar de quién debería darte recomendaciones, tu currículum y una foto, ¿de acuerdo? Y con eso tú vas a administrar a través de ese portal qué programas quieres que vean esa aplicación, esa solicitud tuya. Por suerte, los americanos todo lo publican online, entonces todo esto está online y lo podéis revisar. El ECFMG Information Booklet, el USMLE tiene el suyo y luego esto es muy interesante, el match publica cada año los resultados del match, pero además cada ciertos años hace un boletín específico para los internacionales. Entonces, esto a mí me parece muy interesante porque así puedes saber qué áreas están más necesitadas de especialistas. Solo he seleccionado algunas cosas, estos cortes son un poco antiguos, pero bueno, las cosas no han cambiado. Esta barra marrón es la de los internacionales y, como veréis, pues los exámenes nos salen bastante peor que a todos los demás.
como es de esperar. Esto es un poco todos los que se presentan al match. Estos son pues la gran mayoría, ¿no?, de graduados médicos americanos, pero también hay médicos osteópatas, doctors on osteopathy. También hay americanos, pero que están estudiando fuera de Estados Unidos porque no han conseguido entrar a facultades de medicina americana. Se han podido ir a Australia, se han podido ir al Caribe, porque es más fácil para ellos acceder ahí. Y luego este quesito de aquí somos los extranjeros, que no somos ni americanos ni graduados aquí. En esta columna podéis ver los que han hecho los internacionales que han conseguido hacer match, y como veréis, pues muchísimos entran a través de medicina interna, ¿de acuerdo? Otras que son más frecuentes, pues patología, por ejemplo, ¿de acuerdo? O medicina de familia. Y podéis ver también en la columna paralela dónde quedan huecos, ¿de acuerdo? Pero si miráis, pues por ejemplo, ¿qué diría yo? En esta no sé si sale. Bueno, pues sí, radiología intervencionista, pues ninguna. ¿De acuerdo? Pero entonces estas a mí me parecen muy interesantes para ver un poco dónde están más acostumbrados a ver extranjeros y dónde los extranjeros se les está dando más oportunidades. Y luego en esta otra pues también se puede ver los no americanos internacionales, ¿de acuerdo? Como pues hay muchos, un gran porcentaje que se queda sin hacer el match. Perdón, es que no me deja ver. Espero que vosotros lo podáis ver bien. Luego, pues más de lo mismo, como, aunque como veréis, eso, los americanos que se gradúan de escuelas fuera de Estados Unidos también tienen desventaja y estamos bastante paralelos a ellos, pero bueno, los no americanos pues todavía menos posibilidades. Y eso es a pesar de que, como veréis aquí, normalmente tenemos mejores notas que los americanos que se han graduado fuera de Estados Unidos. Estos son las puntuaciones de los STEPS, ¿de acuerdo? Como normalmente tenemos más publicaciones, presentaciones y abstracts que los americanos graduados internacionales, o hay mayor porcentaje de gente que viene con un doctorado hecho. A pesar de que el currículum y las puntuaciones de los exámenes son mejores, hay mucha más gente que se queda sin hacer match. Luego, esto quería hacer un inciso, y es que en la residencia hay plazas que se ofertan como categóricas y plazas que se ofertan como preliminares, y todo eso lo ves en el portal de ERAS. El Hospital Puturru ofrece no sé cuántas plazas de categórico para medicina interna y otras tantas de preliminar. ¿Qué quiere decir? Cada plaza categórica es una plaza estándar, pues igual que en España. Tú entras de residente y es tu plaza hasta que termines tu formación, o si pasa algo y te echan, que es muy raro, pues te echan, pero es tu plaza. La plaza preliminar es una plaza que está un poco solo por 1 o 2 años. Entonces, son plazas que existen, pues por ejemplo, quien va a hacer radiología tiene que hacer el primer año o de cirugía o de medicina. El que va a hacer oftalmología o dermatología igualmente va a tener que hacer 1 año de una especialidad, digamos, troncal. Entonces se reservan como esas plazas para cubrirlas con esos candidatos que solo van a estar en el programa 1 año. Pero también tienes la opción de, si tú quieres ser residente de cirugía, pero no eres tan fuerte como otros candidatos, puede ser que consigas esa plaza preliminar. Lo que pasa que estás, digamos, un poco atado a ver qué pasa. Si les gustas mucho, puede ser que te ofrezcan seguir, pasarte a una plaza categórica,
o seguir un segundo año de preliminar y ver qué pasa al tercer año. Si no les gustas, pues te lo van a decir, que no te van a renovar y normalmente te van a ayudar a encontrar plaza en otro hospital que normalmente no va a ser de tanto prestigio, va a ser un hospital más flojillo, pero te van a ayudar a colocarte en otro sitio. Entonces, para muchos extranjeros, esta es la puerta de entrada en la residencia, porque es realmente, depende de las especialidades, pero realmente es muy difícil entrar y entonces muchos de ellos entran en estas plazas de preliminar y están un poco ahí pues peleando 1 o 2 años hasta que les dan la oportunidad de ya continuar como un categórico. Hay veces que te puede incluso suponer repetir 1 año o 2, pero lo que quieres realmente es conseguir esa plaza de categórico porque esa es la que realmente vas a poder terminar tu residencia. Sé que de esto también habrá preguntas porque esto es un poco raro, pero bueno, hay esas 2 diferenciaciones entre plazas categóricos y preliminares y normalmente los extranjeros es como consiguen entrar a la residencia. Luego, el fellowship digamos que es un poquito más fácil entrar porque pues, los fellowships son programas más pequeños, ¿no? Yo que sé, en el hospital donde estoy trabajando yo ahora hay 13 residentes por año de cirugía general, pero fellow de trasplante solo hay 1 por año, ¿no? Entonces, compites con menos gente, ya tienes tu título de especialista, entonces digamos que la puntuación de los exámenes no discrimina tanto porque ya estás formado, digamos. Entonces, quizá un poquito más fácil, tiene también pues, sus peculiaridades, pero digamos que la competición no es con tantísima gente, ¿no? Y dependiendo además de la subespecialidad que quieras hacer, pues es que a lo mejor nadie quiere hacer esa subespecialidad, como por ejemplo trasplante. Me gusta el trasplante, pero digamos que fue un poco, yo vi ahí la oportunidad porque a los americanos pues no les gusta trasplante excesivamente porque la calidad de vida pues no es precisamente buena. Entonces, por ahí entran muchos extranjeros, ¿de acuerdo? Pero bueno, los fellowships funcionan de manera similar. Algunos se aplica a través del mismo programa, del Match, y cada fellowship va a tener, digamos, su propio calendario, pero hay también otros programas de fellowship que pueden usar otras plataformas, pues de Fellowship Council, SF Match, digamos que son lo mismo, como organismos que hacen el match y que administran, digamos, la documentación de cada candidato. También he visto casos en que la institución simplemente oferta, tengo una plaza de fellowship, candidatos que me manden, por favor, mandar la documentación directamente. Eso también es posible. Hay cosas que se organizan fuera de Match. Entonces, como el fellowship, pues puede ser desde todo, ¿no? Oftalmología pediátrica, no sé, intervencionismo cardiológico pediátrico, lo que sea, ¿no? Hay tantísimas subespecialidades. Lo mejor para saber qué es lo que tienes que hacer es que te metas en la web de la Sociedad Americana de lo que sea, pues Sociedad Americana de Oftalmólogos Pediátricos, y ver cuál es el proceso para conseguir un fellowship. Y entonces ahí pues te van a explicar cuál es el organismo o si es directamente contactar con los hospitales que ofertan las plazas. Entonces, como ya os vengo diciendo, todo esto es bastante complicado y entonces pues tú te quieres presentar ya sabiendo que vas con una desventaja muy grande, te quieres presentar lo más atractivo posible, ¿no? Y que demostrar que al menos estás a un nivel similar al de los americanos. Entonces, que tienes publicaciones y presentaciones a congresos. Muy importante que hayas tenido ya un contacto con centros americanos, que hayas hecho rotaciones clínicas, que además puede ser que hayas conseguido una carta de recomendación a través de esas rotaciones o que hayas podido meter tu nombre en algún paper o en algún abstract, en fin, que ya conozcas a un adjunto que le has gustado mucho, entonces cuando te presentes ahí, aunque seas extranjero, pues ya saben que trabajas duro, ese tipo de cosas. Es muy importante que lleves algo de investigación
yo no soy de base investigadora, ni muchísimo menos, pero pues hice un fellowship de investigación 2 años para poder hacer esto, ¿de acuerdo? No es que fuese la bomba, en términos de que no publiqué mucho, no me fue fenomenal, pero eso es otra historia. Pero bueno, sí que pues el hecho de que estuve ahí, hice esos 2 años y que sí que algo hice, pues me aportó, ¿no? A mi, digamos, a la candidatura con la que yo me presentaba. Si has tenido becas o algún premio, luego si tienes experiencia académica, también miran las sociedades científicas en las que están, si has ido al Congreso Nacional el año anterior y has hecho también ahí un poco de networking, en fin. Los americanos son expertos en esto, ¿no? Y prácticamente desde que nacen, sobre todo en familias pues con capacidad socioeconómica o pues eso, hijos de médicos y demás, o bueno, en general licenciados superiores, esto lo están mamando desde que nacen, ¿no? El convertirse en tal. Entonces, desde que están en high school, están, digamos, preparándose para ser atractivos y para añadir más a su currículum. Yo ahora hago entrevistas a los chavales que quieren entrar a la Facultad de Medicina y es que alucino, ¿no? Que son chavales de 23 años y, perdón, que habrá también gente ahí, no lo digo como nada despectivo, pero bueno, que son gente muy joven, pero es que aunque no hayan hecho nada, ¿no? Pero se han llenado de rotaciones externas, de hacer, ir de observers con médicos de familia, de irse de voluntariado, todo cosas para añadir a ese currículum para el momento en que se van a presentar a candidatos a la escuela de medicina. Entonces, ellos lo llevan haciendo muchísimo tiempo. Nosotros no podemos estar ahí, pero tú puedes intentar como venderte un poco, ¿no? Para, digamos, ser competitivo con ellos. Bueno, y luego también un poco en esa línea, pues el currículum es un poquito diferente a como lo hacemos en España, es muchísimo más corto. Veréis que indistintamente le llaman CV o resumen, pero básicamente, pues bueno, se acorta bastante porque, por ejemplo, pues los cursos no se ponen y las presentaciones en congresos, pues no vas a poner las que estás de coautora y pones solo las que has presentado tú. Se incluyen cosas como las actividades de voluntariado, sociedades médicas, en fin, cosas así. Entonces, lo mejor es pues pedirle a alguien que sepas que te pase su currículum para pues adaptar el tuyo lo más posible a digamos, ese formato. Y luego, pues, no sé, hay muchas cosas que a lo mejor en España pues no habrías incluido, pues no sé, si eres el supervisor de los estudiantes que rotan por el servicio de cirugía, pues a lo mejor en tu currículum en España no lo pondrías, pero en Estados Unidos pues es bueno ponerlo. Y luego más cosillas, pues las entrevistas, pues más de lo mismo, es un poco el arte de saber venderse, ¿no? De decir, pues bueno, ¿qué tienes tú de atractivo? Y presentarte como una persona pues que no vaya y de, no, pues nada, yo es que no tenía un plan mejor y nada, aquí estoy, pero bueno, que si no me sale plaza, pues nada, me vuelvo a mi casa. No, tienes que ir en plan, este es el sueño de mi vida, yo siempre, ¿no? Mi abuelo me inspiró esto y yo toda mi vida he luchado por superarme y cosas así, ¿no? Entonces, pues ir un poco con ese plan. Les gusta preguntarte cómo es el sistema en España, porque ellos no lo conocen, entonces pues saber un poco cómo es la residencia en España o cómo es la facultad de medicina, cuántos años, cuál es el nivel de independencia que se obtiene, cosas así. ¿Qué vas buscando, ¿no? En Estados Unidos? ¿Quieres oportunidades de trabajo? ¿Quieres solo la formación? ¿Quieres un cambio para tu familia? Lo que sea, un poco que les cuentes un poco por qué estás allí y luego qué tienes pensado hacer después, ¿no? Porque para ellos también es importante si van a ser capaces de colocarte, digamos, de que encuentres trabajo después. Si, digamos, dices, no, yo solo quiero venir para formación y luego me quiero volver a España, pues en cierto sentido para ellos es un poco un alivio porque es una persona que no va a estar buscando trabajo, se va a volver a su país, ¿no? Mientras que, pues por ejemplo, mi situación era muy difícil conseguir trabajo después del fellowship
Y para un programa de fellowship que sus graduados no consiguen trabajo después, es mala prensa, ¿no? Entonces, pues eso también es importante. Cuando te entrevistan, muy importante que sepas defender y discutir un poco, hablar un poco de cada punto de tu currículum. Es importante que vayas con el trabajo hecho, que sepas qué se hace en ese centro, que te mires las publicaciones de ese grupo de médicos, que tengas un poco una idea de los intereses que tiene ese grupo de especialistas, para que puedas un poco iniciar conversación y hacer preguntas. Hay entrevistas donde te ponen a ti, candidato, con un panel de entrevistadores, y luego también normalmente hay algún tipo de evento social. Ahora con COVID se están haciendo muchas entrevistas online, pero tradicionalmente y en cuanto se pueda volverán a eso, entrevistas en persona, y normalmente siempre hay alguna cena donde pues hay un poco más de interacción social, y es muy importante, pues por ejemplo, que no te emborraches, ¿no? Porque aunque es un evento social, quieren ver que no eres un psicópata, pero también pues que te sabes comportar con gente que tiene la llave para darte un trabajo, ¿no? Bueno, entonces sé que todo esto suena así como muchísimas cosas, y realmente son muchísimas cosas. Se va un poco fase por fase, ¿no? Lo primero es eso, tienes que pasar estos exámenes. Entonces yo, como me lo planteé, fue un poco así de, bueno, pues pago este primer examen, si lo paso, genial, vemos cuál es el paso siguiente, si lo apruebo, pero si no, pues nada. Yo sabía que quería trabajar en el extranjero, entonces digo, bueno, pues si no paso el primer step, pues nada, me pensaré si me voy a Reino Unido, si me voy a Nueva Zelanda o lo que sea, ¿no? Pero os quería poner un poco cómo lo hice yo, ¿no? Entonces, yo de R4 de cirugía general, en 2011 me busqué una rotación externa de un mes en Miami. Y cuando volví dije, venga, me ha gustado, vamos a ver si nos sacamos los steps. Entonces, cuando volví, me puse a estudiármelos, y esa primavera, en 2012, hice el step 1. De R5 me hice otro observership de 2 meses en Boston. Cuando volví a España, que ya me quedaban 6 meses de residente, me presenté para un par de becas de investigación. Y justo cuando empecé a trabajar de adjunto de primer año, hice el segundo step. Entre medias, ese verano supe que me habían dado la beca de investigación, y entonces en enero del año siguiente me fui a hacer 2 años de investigación otra vez en Boston. Y estuve allí 2 años sin practicar medicina, solo haciendo investigación clínica, que tuve bastante mala experiencia porque pues estuve con una cirujano que no hacía investigación, entonces pues era un poco frustrante. Pero en ese tiempo hice el segundo examen, que es un examen clínico que, como os he dicho, lo han quitado, y me presenté al match para trasplante. Simultáneamente, mientras me presentaba, hacía las entrevistas y todo eso, me hice el step 3, que como os digo, eso hay que hacerlo en Estados Unidos, no lo puedes hacer en España. Y entonces, en el verano de 2015, supe que tenía plaza de trasplante, ¿de acuerdo? Entonces, el verano siguiente empecé como fellow clínico de trasplante en Nueva Orleans. Eso fueron 2 años, y después me contrataron en Dallas como adjunta. Entonces, bueno, esto es un poco cómo se integra todo. Os he metido entre medias pues cosas de las entrevistas y demás, que bueno, por supuesto podemos desarrollar más según haya preguntas, pero esto es un poco lo que hay que hacer desde 2016, que por fin empiezo a trabajar como clínico en Estados Unidos. Pues como veis, cuando decido que me voy a presentar a un STEP es como en el invierno de 2011. O sea que han pasado casi 5 años hasta que ya consigo trabajar como clínico en Estados Unidos. Pero ya llevaba 2 años que estaba en Estados Unidos, lo que pasa que no podía practicar, estaba solo haciendo investigación.
Bueno, espero que esto haya ayudado. Ya muy poquitas cosas en cuanto al idioma. Pues no hay un examen para certificar tu nivel de inglés. No hace falta el TOEFL, no hace falta el IELTS. Se sobreentiende que si has pasado los steps es porque hablas suficiente inglés y entiendes suficientemente bien en inglés. Como te van a hacer entrevistas, ahí a los extranjeros evidentemente se les va a ver enseguida su capacidad comunicativa, ¿no? Entonces ahí también eso va a ser como un corte, ¿no? Claro. Yo ya hablaba, y os diré que yo no voy a un país de habla inglesa hasta el año 2011. Todo el inglés que yo sabía lo sabía del colegio, pero sabía mucho inglés, sabía mucha gramática, hablaba bien inglés. No es lo mismo el inglés que uno aprende en España, por más que yo tuviese un buen nivel, pero yo iba con un inglés ya muy fuerte. Y luego no es lo mismo el inglés que se habla en Estados Unidos y no es lo mismo el inglés que se usa en los hospitales. Entonces, al principio es intimidatorio. Fue un shock cuando empecé a trabajar de Research Fellow, todavía tenía mucha vergüenza. Cuando ya empecé de clínico y de pronto es boom, me tengo que aprender los medicamentos en inglés, me tengo que aprender la jerga, me tengo que aprender las abreviaturas, aunque llevaba ya 2 años leyendo todo el rato papers y participando en congresos y en reuniones de investigación, pero eso fue un choque y bueno, pues es adaptarte, ¿vale? Pero eso, no hay un examen de inglés per se. En cuanto al país, pues bueno, no sé, Estados Unidos te tiene que gustar, si no, pues para qué vas a venir aquí. Tiene cosas muy tremendas, tiene cosas que están muy bien y bueno, pues no sé, España también tiene cosas muy buenas y otras cosas que también me frustran mucho. Entonces, bueno, pues te tiene que gustar, ¿no? Desde luego, si no te gusta, pues para qué vas a contemplar trabajar allí, ¿no? En cuanto a los gastos, pues todo esto es muy caro. Estados Unidos es muy caro, cada uno de estos exámenes cuesta bastante dinero, los precios los suelen cambiar de vez en cuando, entonces os he puesto un poco el rango en el que suelen ir, pero lo suelen modificar. A todo esto hay que añadir, pues como os decía, que los exámenes, los que se hacen en España, yo creo que solo se hacían en Madrid. Me parece que hay otro centro, no sé si en Toulouse había. Entonces igual para la gente en el norte de España le conviene más irse a Toulouse. Pero bueno, que es desplazamiento también. El STEP 3 solo se hace en Estados Unidos. Luego, pues si te compras libros y te pagas los bancos de preguntas, es dinero. Todas estas entidades que os he dicho que hay que registrarse tienen sus tasas. Cuando tú metes tus documentos en ERAS para el match, hay que pagar unas tasas que te permiten mandarle tus papeles a X número de programas. Si quieres mandárselo a más para aumentar tus posibilidades de conseguir plaza, te van a cobrar un extra. Si te llaman para muchas entrevistas, genial, pero esos son vuelos y son alojamientos. Las traducciones oficiales, FedEx, en fin. El proceso en sí de la convalidación es caro, lo que pasa que bueno, lo vas haciendo poco a poco, pero bueno, es bastante dinero. Sobre todo cuando ya llegas a las entrevistas, eso es bastante dinero. Y luego ya si consigues plaza, pues la licencia médica también cuesta dinero. Pero normalmente para formación, no tanto para fellow, pero desde luego para adjunto, la universidad o la institución te devuelve el dinero que pagas por la licencia. Luego, los salarios son un poquito más altos que en España y os pongo aquí un poco de referencia a lo que era en Luisiana, cuando yo estaba allí de fellow, ¿de acuerdo? Y luego los adjuntos, los attendings, pues puede ir todo el rango. Depende de las especialidades, las quirúrgicas pues se pagan mucho más que las médicas, pero bueno, los salarios en general pues son entre 3 y 6 veces más que en España. Así a grosso modo, pueden ser muchísimo, muchísimo más que 6 veces más que en España, ¿no? Pero digamos que cada contrato se negocia con la institución, entonces en eso pues el rango es increíble. Muchos de mis compañeros que tenemos las mismas responsabilidades pueden estar cobrando el doble que yo. Así que bueno, eso es un poco particular.
En cuanto al seguro médico de asistencia sanitaria para uno mismo, se extrae del salario, de tu salario de residente o de fellow o de tu salario de adjunto. Y la institución ofrece diferentes planes y tú puedes elegir pues, el que quieres más completo o el que quieres más barato. Puedes elegir si metes a tu esposo o esposa, tus niños, o sea, tus dependientes y demás. Entonces se te quita de tu salario y normalmente son seguros bastante buenos. Y luego, seguro de responsabilidad civil, normalmente la institución lo paga por ti. Los horarios para los residentes normalmente entran, depende de un poco de la institución, pero lo normal es que entren entre las 5 y las 5:30 y se queden como unas 12 horas. O sea que los turnos más o menos vienen a ser de 12 horas, también en urgencias. Y luego pues puede que tengas guardias de especialidad, ¿no? Pero normalmente se organizan para los residentes en 12 horas y hay una limitación horaria. Sobre todo para los residentes de primer año no pueden trabajar más de 80 horas a la semana y son bastante... Se han puesto bastante serios con esto porque, bueno, pues os podéis imaginar, ha habido demandas de que los médicos residentes no dormían suficiente y tal. Y entonces persiguen a los residentes bastante para que no se pasen de las horas. Para los fellows es un poquito menos, pero aún así, pues entre las 6 o las 7 de la mañana estar allí para estar ya preparado para cuando venga el adjunto y un poco hasta que se termine la actividad en concreto. No hace falta que te quedes en persona allí, el residente te puede llamar si hace falta. En cuanto a fines de semana libres, pues lo mismo. Hay como, dependiendo del programa, una serie de mínimos y normalmente las guardias no son presenciales. O sea, tú estás en tu casa y el residente te llama, ingresa a este paciente o vamos a operar a este señor, lo que sea. Y para los adjuntos también es así, es raro que haya que quedarse en el hospital, sobre todo para los especialistas. Y luego, en cuanto a vacaciones, por lo general hay 21 días laborables, puede cambiar un poco, puede ser más y pues, no sé, por ejemplo, yo como tenemos guardias de trasplante, cada festivo que trabajo se me dan ciertas horas de libranza. Entonces, si me lo monto bien, puedo conseguir juntar como días de vacaciones más de 21. Lo que pasa que no me los puedo coger todos juntos. Luego, los congresos o reuniones científicas que se hagan, eso va aparte, no se cuenta como vacaciones, pero lo que os decía, en general está como mal visto que te cojas muchos días juntos. Entonces, pues eso, más de 10 días seguidos es como crimen aquí. O sea, no es como crimen, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, con mis compañeros, pues eso, hacemos mucha guardia, son muy intensas. Entonces, si yo me voy más de 10 días significa que otro está totalmente reventado de trabajar. Entonces, pues eso, en general se intenta pues no cogerse más de 10 días seguidos. Luego, en cuanto a conciliación laboral, pues bueno, lo de la baja de maternidad es increíble, pero pues por ejemplo en Texas es que no existe baja de maternidad. Entonces tú puedes usar tus días de enfermedad y tus días de vacaciones se te paga por ese tiempo que estás fuera, porque son tus días de enfermedad y tus días de vacaciones, pero como tal, días de maternidad pagados no hay. Lo normal es que las mujeres en Estados Unidos se cojan unas 9 semanas. También se puede arreglar con el padre, esto es como que se distribuye, ¿vale? Los hombres también se pueden coger algunas semanas, pero eso en total no te puedes pasar del tiempo que tenéis acumulado, digamos, entre los dos. Los colegios normalmente van de 8 de la mañana a 3:30, aunque luego pues muchos colegios tienen muchas actividades extraescolares y demás. Y luego en cuanto a las guardias, pues depende de la especialidad que tengas, claro. Lo normal es que un especialista no tiene que estar de presencia, o sea, tener como un especialista durmiendo en una habitación de un hospital es un gasto tremendo. Entonces, bueno, la UCI sí tiene normalmente a un adjunto durmiendo allí, pues el servicio de emergencias,
pero muy pocos. Lo normal es que haya residentes y entonces si hay algo, pues se llama al adjunto que está en casa y va para allá. Pero aunque hay camas en el hospital para que te quedes si hay pues cualquier eventualidad, pero no se espera que duermes allí. Y bueno, y ya está. Me parece que me he extendido un poco el tiempo, pero bueno, como os podéis más o menos hacer una idea, es un proceso muy largo, que nunca tienes la garantía, no sabes si vas a pasar el primer examen o el segundo, o si realmente vas a tener posibilidades de conseguir plaza. Yo personalmente, mi opinión personal es que esto no es como, pues es que no sé, estoy quemado y me quiero ir de aquí, de España. Es que realmente quieres perseguir una carrera en el sistema americano, que no es perfecto, ni muchísimo menos, pero donde para mí personalmente también se trabaja muy bien, que tienes muchos medios y porque están, digamos, muy, no sé, yo hay muchas ventajas que veo en el sentido pues, de seguridad del paciente, de, de gestión de los recursos, o sea, yo hay muchas cosas que les veo ventajas, aunque pues veo también pues tremendas variabilidades en el acceso que tienen los pacientes a cuidados decentes. Pero bueno, no hay un sistema perfecto. El caso es que yo creo que si te embarcas en algo como esto es porque realmente pues, te gusta el sistema americano, si no, pues ¿para qué no? Para mí todo esto, pues cada fase ha sido un poquito un reto personal e ir aprendiendo, ¿no? Pues al principio no tenía ni idea de nada del match, de cómo hacer un currículum ni de nada, pero bueno, poquito a poco pues he ido preguntando, me he ido soltando, he ido perdiendo el miedo a hablar con mi acentazo. Estados Unidos está llenísimo de médicos de todo el mundo, cada uno va con su acento. Yo tengo mi acentazo, pero hablo mucho mejor que mucha gente que realmente no lo entiendes, pero no pasa nada porque es un ambiente que es muy, muy, muy diverso. Y no sé, dentro digamos, la clase médica hay como mucho sentido de compañerismo, de no importa mucho por dónde vengas, siempre y cuando pues sepas lo que estás haciendo, ¿no? Y vengas con un ánimo pues de colaborar. Y bueno, y eso pues el camino se hace al andar. Y nada más, eso es todo. Como os decía, pues no podemos hacer preguntas hoy, pero poquito a poco, si me dais tiempo, puedo ir contestando a las dudas que os salgan y nada más. Lo siento de nuevo por no poder estar en persona, pero os agradezco mucho la paciencia y espero que os haya servido. Gracias.